Bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues ya estamos aquí un día más y hoy, amigos míos, os traigo un vídeo, vamos, de película. Increíble, genial, maravilloso, conceptualmente casi rozando lo imposible. Y tal y como reza el título de hoy, amigos míos, el árbol de la vida. No es la primera vez que en Mundo Azul traemos este concepto, este arquetipo. No llega a ser un personaje, evidentemente, porque no tiene vida como tal, pero esta figura simbólica que es tan sumamente importante, y lo diré después, un poquito más tarde, cuando hagamos esa pequeña introducción que siempre hacemos en Mundo Azul. Esta vez, hoy va a ser un poquito más larga, evidentemente, porque el tema lo merece, pero diré sin miedo a equivocarme que el concepto, el símbolo, el arquetipo, la visualización, la historia de leyenda, mito, folclore del árbol de la vida, digo, reitero, sin miedo a equivocarme, que es la esencia o el concepto, la situación que está plagado a través de toda la historia del ser humano. Creo, y mira que se comparten leyendas, y mira que se comparten historias, personajes, mitos, lugares, nombres, pero creo que el árbol de la vida es, como digo, el ser o el concepto o el remanente histórico de un pasado desde la noche de los tiempos, en el que el ser humano en todas las culturas y en todas las civilizaciones del mundo, y probablemente me deje alguna en este vídeo, comparten la esencia del árbol de la vida. Es increíble, y yo creo que estudiando los símbolos y este tipo de arquetipos históricos o de leyendas o de mitos, no me puede dejar de sorprender más, y lo que reitera mi creencia en el que esta historia es completamente real. No sabemos encajarla en un marco histórico ni en un momento concreto del cuándo sucedió, pero lo que es cierto, o desde lo que he podido estudiar y desde mi punto de vista, es una historia completamente real. Y creo que lo que hoy vamos a contar, y la esencia de lo que hoy vamos a contar, mezclada en un montón de leyendas y un repaso genérico a través de todo lo que el ser humano ha obrado en su historia, tanto culturas como civilizaciones como mitologías, podemos ver que este árbol de la vida sobrevuela y está impregnado en lo más profundo de los seres humanos. Hoy, amigos míos, en Mundo Azul, el árbol de la vida. El árbol de la vida es un mitema o arquetipo fundamental, extendido en las tradiciones mitológicas, filosóficas y religiosas alrededor del mundo, relacionado con el concepto del árbol sagrado. La expresión del árbol de la vida fue utilizado como una metáfora del árbol filogénico, de la descendencia común, del sentido evolutivo del famoso pasaje de Charles Darwin de 1872. De acuerdo con la Enciclopedia Británica, el árbol del conocimiento, que conecta el cielo con el inframundo, y el árbol de la vida, que conecta todas las formas de la creación, son ambos formas del árbol del mundo, o árbol cósmico. Y como retratados en diversas religiones y filosofías, han quedado como el mismo símbolo y el mismo árbol. Religión y mitología. Varios árboles de la vida se relatan en el folclore, la cultura y la religión de muchos de los ligados del pasado remoto al que no tenemos acceso, pero del que podemos rastrear fácilmente. El antiguo Irán. En la mitología persa preislámica gaoquerena, el árbol del mundo es un árbol grande, el Ahoma sagrado, que lleva todas las semillas. Iron Ram creó una rana
para invadir el árbol y destruirlo, con el objetivo de prevenir que crezcan todos los árboles en la tierra. Como reacción, Dios, Ahura Mazda, creó 2 peces, Kar, que miraban fijamente al sapo para guardar el árbol. Los 2 peces siempre están mirando al sapo y se mantienen preparados para reaccionar. Debido a que Airam es responsable de todos los males, incluido la muerte, mientras que Ahura Mazda es responsable de todo lo bueno, incluyendo la vida, el concepto del árbol del mundo en la mitología persa está muy estrechamente relacionado con el concepto del árbol de la vida. El antiguo Egipto. En la mitología egipcia, en el sistema de la Eneada de Heliópolis, la primera pareja, además de Shu y Tefnut, Geb y Nu, fueron Isis y Osiris. Se dice que surgieron del árbol de acacias de Saosis, que los egipcios consideraban el árbol de la vida, refiriéndose a él como el árbol que se encerraba en ella la vida y la muerte. Armenia. En la antigua Armenia, el árbol de la vida fue un símbolo religioso muy dibujado en las paredes de las fortalezas y tallados en las armaduras de los guerreros. Las ramas del árbol se dividían por igual en los lados derecho e izquierdo del tallo, con cada rama que tiene una hoja y también una hoja en el ápice del árbol. Tenían sirvientes parados para cada lado del árbol, con una de sus manos en alto, como si estuvieran al cuidado del árbol. Asiria. Lo que se conoce como el árbol de la vida asirio fue representado por una serie de nodos y líneas que se cruzan. Aparentemente fue un símbolo religioso importante, generalmente atendido por dioses con cabeza de águila y sacerdotes, o incluso el propio rey. Bahainismo. El concepto del árbol de la vida aparece en los escritos de la fe Bahá'í, donde puede hacerse referencia a la manifestación del propio Dios, un gran maestro que se le aparece a la humanidad de generación en generación. Un ejemplo de esto se puede encontrar en las palabras ocultas de Baha'u'lláh. Baha'u'lláh se refiere a sus descendientes varones como ramas aksans y las llamadas mujeres que son figuradas como hojas. El budismo. El árbol Bo, también llamado árbol Bodhi, según las tradiciones budistas, es el pipal, el ficus religiosas, bajo el cual se sentó el propio Buda cuando alcanzó la iluminación. Bodhi, en Bodhi Gaya, cerca de Gaya, el estado centro-oeste de Bihar, en la India. Un pipal vivo en Aunara Apura, Ceilán, y hoy en Sri Lanka, según se dice, ha crecido de una corte del árbol Bo, enviado a esta ciudad por el mismísimo rey Asoka en el siglo III a.C. China. En la mitología china, una escultura del árbol de la vida representa un fénix y un dragón. El dragón representa a menudo la inmortalidad. Una historia taoísta habla de un árbol que produce un melocotón cada 3000 años. El que come el fruto recibe la inmortalidad. En la década de 1990, el descubrimiento arqueológico de un pozo de sacrificio en Sainjundui, en Sichuan, China, que data de alrededor del 1200 a.C., contenía 3 árboles de bronce, unos de ellos de 4 metros de altura. En su base había un dragón y las figuras colgaban de las ramas más bajas. En la parte superior, un pájaro extraño, como una especie de fénix, una criatura con garras y alas maravillosas. El cristianismo. En el cristianismo católico, el árbol de la vida representa el estado inmaculado de la humanidad, de libre corrupción y pecado originales antes de su caída. El cristianismo oriental del árbol de la vida dice que este mismo árbol es el representante mismísimo del amor de Dios. Mormones. El árbol de la vida aparece en el libro del Mormón, en una revelación para Leí,
el símbolo del amor de Dios. Su fruto es descrito como el más precioso y más accesible de todos los frutos, que es el mayor de todos los dones de Dios. Antigua Georgia. El borgali es un antiguo árbol mitológico importantísimo en esta cultura y lugar, relacionado directamente con el árbol del conocimiento, según los últimos estudios basados en antiguos textos y escrituras. El paganismo germánico y la mitología escandinava. En el paganismo germánico, los árboles jugaban y juegan, en el neopaganismo germánico siguen también desempeñando un papel destacado, apareciendo en diversos aspectos, sobreviviendo a los textos y posiblemente en nombre de los dioses de forma directa. El árbol de la vida aparece en la religión escandinava como Yggdrasil, el árbol del mundo, un enorme árbol, a veces considerado un tejo o un fresno, con una amplia tradición popular. Tal vez en relación con Yggdrasil han sobrevivido diferentes versiones con los árboles sagrados de las tribus germánicas. Entre los ejemplos se incluye el roble de Thor, los bosques sagrados, el árbol sagrado de Uppsala y el pilar de madera de Irminsul. En la mitología nórdica, las manzanas de la caja de la ceniza de Jöun proporcionaban la inmortalidad de los propios dioses. Hinduismo. Durante la destrucción cíclica de la creación, cuando toda la tierra fue envuelta por las aguas, Akshaya Vata, el árbol eterno, no se vio afectado. Está en las hojas de este árbol que el señor Krishna descansaba en la forma de un bebé, cuando la tierra ya no era ni siquiera visible. Y es aquí que el sabio e inmortal Markandeya recibió la visión cósmica del propio Señor del universo. El Islam. El árbol de la inmortalidad es el árbol de la vida con adornos, tal como aparece en el Corán. También se alude en hadices y tafsirs, a diferencia del relato bíblico del Corán, mencionado solo como un árbol del Edén, también llamado el árbol de la inmortalidad, que Alá le prohibió específicamente a Adán y a Eva. Satanás, disfrazado de serpiente, dijo en repetidas ocasiones a Adán que comiera del árbol, y finalmente tanto Adán y Eva así lo hicieron, desobedeciendo de esta manera al propio Alá. Fuentes judías. Ezchaim, en hebreo para árbol de la vida, es un término común usado en el judaísmo. La expresión que se encuentra en el libro de los Proverbios, en sentido figurado, se aplica también incluso en la propia Torá misma. El árbol de la vida se menciona en el libro del Génesis, pero a menudo se considera un árbol del paraíso, distinto del propio árbol del conocimiento del bien y del mal. Después de que Adán desobedeció a Dios al comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, fue expulsado del jardín del Edén. Sin embargo, permaneciendo en el jardín estaba el árbol de la vida. Para evitar el acceso del hombre a este árbol en el fruto, se colocaron a querubines con espadas de fuego en el fuerte y oriente del huerto. La Cábala. El misticismo judío representa el árbol de la vida en forma de 10 nodos interconectados, como el símbolo central de la Cábala. Está formado por los 10 poderes del Sefirot, en el reino divino. El énfasis panteístico y antropomórfico de esta teología emancionista interpretó la Torá como la observancia judía y el propósito de la creación como el drama esotérico simbólico de la unificación del Sefirot, restaurar la armonía de la creación. Mesoamérica. Entre las culturas precolombinas de Mesoamérica, el concepto de árboles del mundo es un motivo frecuente en sus cosmologías míticas y en la iconografía. Los árboles del mundo incorporan los 4 puntos cardinales, lo que representa también la naturaleza cuádruple de un árbol central del mundo, un símbolo axis mundi que conecta
los planos del inframundo y el cielo con el mundo terrestre. Oriente Medio. La epopeya de Gilgamesh es una búsqueda similar para la inmortalidad. En la mitología mesopotámica, Etana busca una planta de nacimiento que le proporciona un hijo. Esto tiene una fuerte procedencia de la antigüedad, que se encuentra en sellos cilíndricos de Akkad. Norteamérica. En un mito transmitido entre los iroqueses, el mundo de la espalda de la tortuga explica el origen de la tierra en la que se describe un árbol de la vida. Según el mito, que se encuentra en los cielos, donde vivieron los primeros humanos, hasta que una mujer embarazada se cayera y aterrizara en un mar infinito. Salvados por una tortuga gigante del ahogamiento, se formó el mundo en su espalda, con la plantación de corteza tomado del gran árbol. El árbol de la vida es motivo presente en la cosmología de tradiciones Ojibwa, a veces que se describen como la abuela del cedro o la antigua abuela del cedro. Civilización Serer. Para el pueblo Serer, el árbol de la vida como concepto religioso constituye la base de su cosmología. Los árboles fueron las primeras cosas creadas de la tierra por el ser supremo Roj o Cox entre los Kajim. Entre las versiones rivales del mito de la creación Serer, la Shom, el Propos of African y el árbol de Sash, Acacia albida, son ambos vistos como árboles de la vida. Antigua Turquía. El árbol del mundo de la vida es un símbolo central de la mitología turca. El cielo azul alrededor del árbol refleja la naturaleza pacífica del país, y el anillo rojo que rodea a todos los elementos simboliza la antigua fe del renacimiento, el crecimiento y el desarrollo de los pueblos turcos. El árbol de la vida se conoce como Ula Kajin en las comunidades turcas y fue plantado por el mismísimo dios creador Cairá. ¿Qué? ¿Cómo os habéis quedado? Y como he dicho antes al principio del vídeo, seguro que me dejo alguna religión, alguna tradición, alguna cultura, alguna filosofía o algún sistema de pensamiento mitológico, folclórico o de leyendas que de alguna u otra manera narren el hecho del concepto del árbol de la vida, del árbol del conocimiento del bien y del mal, de un árbol que bajó de los cielos y del cual, muy curioso y que también comparten muchas tradiciones y muchas culturas en el mundo, sobre todo religiosas, dicen que este árbol, o mejor dicho, los frutos de este árbol proporcionan la inmortalidad o proporcionaron la inmortalidad a unos seres o criaturas, semidioses o dioses propiamente dicho, como pasa por ejemplo en las culturas escandinavas, que proporcionan la pura inmortalidad. ¿Os suena esto de algún sitio? A mí sí, amigos míos. Y está claro que las coincidencias son increíblemente certeras con el propio libro de Urantia. Y es curioso, ya que hago un pequeño inciso, en cómo el libro de Urantia, las tradiciones más remotas, en este caso una de las más remotas es el árbol de la vida, otra los dioses que se rebelaron, que también lo hemos visto en el mundo azul, y otra la guerra que hubo en general y cómo la humanidad de alguna u otra manera se corrompió, se disgregó, se perturbó y una especie de gran cisma terrícola, si podemos decirlo de alguna manera, del cual no producido evidentemente por nosotros sino por los dioses, desencadenó lo que hoy somos. Es curioso cómo estas tradiciones, estas leyendas son increíblemente similares, y cuanto más remotas son, como por ejemplo el árbol de la vida, más conceptos, más similitudes y más puntos fugaces tienen con la propia historia del árbol de la vida, que también es curioso cómo estas tradiciones, estas religiones lo representan como un símbolo de la divinidad, de estancias superiores, que nada tienen que ver con esto, y que de alguna manera se plantó aquí como un símbolo de paz, como un símbolo de prosperidad, como un símbolo representante a las altas jerarquías o altas
o altos mandatarios o dignatarios celestes. Es curiosísimo que también, por otro lado, coincide directamente con lo que dice el libro de Urantia. Pero es que este árbol de la vida está intrínsecamente ligado a la profundidad más absoluta del ser humano. Porque el árbol de la vida no solo está relacionado en leyendas antiguas, sino que también está relacionado, amigos míos, con el ser humano de forma intrínseca. Por ejemplo, también está relacionado el árbol de la vida con la psicología, está relacionado con la música, con patrones matemáticos, con la religión, con la mitología, con el arte, con el cine, con los propios sueños y con una cosa que yo descubrí hace poquito más de un año, que es con el propio mundo interno, que bien sabéis, porque ya también lo hemos hablado, el mundo azul, esa parcela, esa porción íntima y personal que todos los seres humanos tenemos dentro, como una especie de espacio en blanco, que no está en blanco, pero es como una especie de punto interior, que es lo más parecido a lo que hay al otro lado, y que de alguna manera es algo nuestro, que nosotros rellenamos. Y no estoy hablando como la película increíble de Origen, que os recomiendo que la veáis, de Leonardo DiCaprio, en el que las diferentes capas de la mente, el consciente, el subconsciente y el inconsciente... No estoy hablando de algo mental, estoy hablando de un espacio que está en ningún lugar realmente, como pasa, por ejemplo, con las imágenes de un ordenador, que no están realmente ahí, son números que luego se transmutan, pero hay como una especie de mundo ahí que nadie puede llegar a lograr tocar de verdad, ni manejar realmente, pero que existe. Pues esto es algo por ahí, una especie de software implantado, que es mitad físico, mitad espiritual, en donde crean está dentro, queda una especie de reino para nosotros, que para unos es bosque, para otros es un castillo, para otros es unas estancias increíbles, para otros es una mezcla, para otros un mar, para otros es una cueva, para otros depende del tipo de persona y en qué momento se encuentre esa persona. Este mundo se va modificando, se va moldeando, y en él podemos encontrarlo todo. Los mundos y las estancias más increíbles, los sueños más alucinantes que podamos ver. Es como una especie de mundo entre mundos, creado para nosotros, legado para nosotros, en el cual podemos ser creadores y podemos, como una especie de, como lo que se dice en psicología, pero es diferente este concepto, pero es muy similar a lo del palacio mental. Un lugar mental en el que tú creas y que puedes ahí guardar recuerdos y puedes... Pues esto es parecido, pero esto no es... O sea, nosotros podemos, entre comillas, manipularlo, es nuestro, es para nosotros, para nuestro uso y disfrute, es una representación de la realidad o parte de la realidad física, pero también es una representación de la realidad de otro punto que desconocemos, o de otra realidad que desconocemos, que llamamos espiritual, que llamamos... Y es como la mitad entre los dos mundos. En esta mitad de este mundo estaría este espacio, que como digo, podríamos decir es un espacio en blanco, que no es tan blanco porque hay cosas maravillosas e increíbles dentro, casi de lo que está hecho los materiales de los sueños. Pues esto es así, lo que pasa es que es real, ¿de acuerdo? Aunque solo accedemos a él a través de un esfuerzo muy grande, muy increíble de nuestra propia persona para poder llegar a acceder a él, o a través de sueños en donde nos creamos que estamos soñando, pero realmente estamos en nuestro mundo interior. Bien, en este mundo interior, y es una de las últimas cosas que yo supe, es que hay un árbol, o todos tenemos un árbol como representación de esta divinidad, además de poder encontrar al ajustador, que es una doble representación de la divinidad. Quiero decir, el ajustador en este caso es una partícula directa que viene a moral directamente desde Dios a los hombres, y está dentro y se encuentra en este mundo interior. Pero además hay un símbolo que es este árbol y que todos también tenemos en nuestro mundo interior. Es mágico, es maravilloso. Podéis considerarlo como una teoría, aunque para mí no lo es. Yo lo he visto y no tengo palabras para poder describirlo, pero en definitiva, y sin querer desviarnos del tema, porque ya nos metemos
en vericuetos y cosas que podemos tratar o que podemos alargar porque ya lo hemos tratado en Mundo Azul. Es fascinante ver cómo estos mitos, estas leyendas y concretamente cosas como el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal, o este árbol que otorga la inmortalidad o que otorgó en su momento la inmortalidad, de alguna u otra forma está extendido en todos los campos de la historia del ser humano y que acompaña al hombre desde la noche de los tiempos. Amigos míos, espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado tanto como yo de un tema tan apasionante como es el árbol de la vida. Os recuerdo a todos, como no, seguidme en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Os recuerdo también el grupo de Telegram de Mundo Azul. Simplemente descargaros Telegram, ponéis Mundo Azul y podéis entrar gratuito, sin contraseñas, sin cosas rocambolescas. Simplemente podéis ver ahí. Amigos míos, también os recuerdo los vídeos short de YouTube, donde ya he estrenado en esos vídeos short, aparte de las noticias, que buenamente vosotros os gusta mucho, me comentáis y es maravilloso, he estrenado las noticias buenas, que era ese otro ámbito que quería estrenar, y me desquito, mejor dicho, de una pequeña espinita que tenía en el corazón de no poder poner estas maravillosas noticias buenas con vídeos largos y demás, y lo pongo de esta otra manera para poder contaros que también en el mundo pasan buenas cosas, casi más que malas, os lo puedo asegurar. También os recuerdo la membresía del canal para todo aquel que, si lo desea, aporte lo que buenamente considere. Amigos míos, muchísimas gracias a todos, gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.